Hola compañeros y profe, mi nombre es Hanna Larcón y junto a mi grupo de trabajo les vamos a presentar nuestra investigación titulada El poder geopolítico en el siglo XXI, estrategias espaciales de Estados Unidos, China y Rusia. En este análisis abordaremos cómo las grandes potencias utilizan el espacio tanto físico como simbólico para mantener o ampliar su poder dentro del sistema internacional. A continuación seguimos con el análisis. Bueno, para comenzar nuestra presentación vamos a revisar los fundamentos teóricos del poder y del espacio en las relaciones internacionales. Estos dos conceptos que acabo de decir, poder y espacio, son muy importantes. Nuestro objetivo es ofrecer una base conceptual que permita entender las estrategias y dinámicas que analizaremos más adelante en el resto de la exposición. Primero que todo, el concepto de poder es central en la teoría de las relaciones internacionales y vamos a dar tres perspectivas de dicho concepto de diferentes autores. Según Hans Morgenthau, representante del realismo clásico, el poder se entiende como la capacidad de un Estado para controlar las acciones de otros. Desde su perspectiva, la política internacional es una lucha constante por el poder. Por otro lado, tenemos la perspectiva de Robert Dahl, quien ofrece una visión más conductista. Él define el poder como la capacidad de A para lograr que B haga algo que de otro modo no haría. Esta definición destaca que el poder no solo depende de los recursos materiales, sino también de la relación entre los actores y el contexto en el que interactúan. Por último, tenemos la definición de Joseph Nye, quien amplía este concepto introduciendo la idea del poder blando o en inglés soft power, que se basa en la atracción y la persuasión en lugar de la coerción. Ni explica que un país puede ejercer influencia a través de su cultura, sus valores o su modelo político, sin necesidad de la fuerza militar. Bueno, ahora bien, el poder también tiene una dimensión espacial. En la teoría geopolítica se habla de estrategias espaciales para referirse al uso del territorio y de la posición geográfica como instrumentos de poder. El espacio no es un escenario neutral, condiciona las rutas comerciales, la defensa y el acceso a recursos estratégicos. En este sentido, los autores clásicos de la geopolítica aportaron teorías clave. Halford Mackinder formuló la teoría del Heartland. Nicholas Spiegelman destacó la importancia del Rhineland y Alfred Mahan subrayó el valor del poder marítimo. Sin adentrarnos mucho en detalle porque si no nos alargaríamos mucho. Y por último, pues en conclusión, el poder, el territorio y el control geoestratégico están profundamente conectados. Entender esta relación es esencial para analizar cómo los estados planifican sus estrategias y cómo se estructuran las jerarquías en el sistema internacional. Muchas gracias y doy paso a mi siguiente compañero. Hola, mi nombre es Daniel y vamos a hablar sobre las estrategias espaciales de Estados Unidos, la hegemonía y el control del espacio global. Bueno, pues bien, desde mediados del siglo XX, Estados Unidos ha construido su poder global no solo a través de la economía y la diplomacia, sino mediante una sofisticada estrategia espacial que abarca el control de los territorios, mares, bases militares y más recientemente del ciberespacio y las redes digitales. En primer lugar, vamos a hablar de la doctrina del containment. Durante la Guerra Fría, la política exterior de Estados Unidos se estructuró en torno de la doctrina del containment, que es la contención, formulada por George Fang. Su propósito era impedir la expansión del comunismo soviético. La contención no solo frenó la influencia soviética, sino que sentó las bases de una presencia permanente estadounidense en puntos geopolíticos más relevantes del planeta. En segundo lugar, vamos a hablar del dominio marítimo y las redes bases militares. El poder marítimo ha sido un eje central en la hegemonía estadounidense. La US Navy mantiene una presencia constante en los océanos Atlánticos, Pacífico e Índico, garantizando la seguridad de las rutas comerciales y la proyección militar. Actualmente, Estados Unidos posee más de 750 bases militares en 80 países, lo que permite reaccionar rápidamente ante conflictos regionales y mantener un control efectivo de los espacios estratégicos. En tercer lugar, vamos a hablar sobre el rol de la OTAN y el Indo-Pacific Command. La OTAN
ha sido el principal instrumento de articulación militar en Europa, consolidando la influencia estadounidense sobre sus aliados. Tras la Guerra Fría, lejos de disolver la OTAN, se expandió hacia el este, integrando países que antes pertenecían a la órbita soviética. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar sobre los mecanismos actuales, estrategias tecnológicas y de ciberespacio, algo muy novedoso en el siglo XXI. En el siglo XXI la hegemonía se ha desplazado también al espacio digital. Estados Unidos lidera la innovación tecnológica a través del Silicon Valley y el desarrollo de la inteligencia artificial y el control de las plataformas globales destacadas como Google, Amazon, Meta o Microsoft. El dominio de la infraestructura digital y de la información refuerza la capacidad, la vigilancia, influencia cultural y el control económico a través de la ciberseguridad y la inteligencia digital. Estados Unidos extiende su poder más allá de las fronteras físicas, configurando una nueva forma de supremacía imperial. Muchas gracias, le damos paso a mi siguiente compañero. Cordial saludos a todos, soy Cristian Barrios y les hablaré sobre las estrategias espaciales de China. Primeramente hablaremos sobre la expansión económica china y la iniciativa de la Franja y la Ruta, lanzada por China en 2013 bajo el liderazgo de Xi Jinping. Es un ambicioso proyecto global que busca conectar Asia, Europa y América Latina mediante una red de infraestructura, rutas comerciales y acuerdos financieros. Inspirada en la antigua Ruta de la Seda, esta estrategia combina carreteras, ferrocarriles, puertos y corredores energéticos y cables digitales, con el objetivo de ampliar la influencia económica y política china a nivel mundial. Hasta hoy, más de 150 países han firmado acuerdos con China dentro del marco de la ruta. Expansión en África, Europa y América Latina. África, China financia puertos, carreteras y represas en países como Etiopía, Kenia o Angola a cambio de acceso a recursos naturales y nuevos mercados. Europa invierte en infraestructura estratégica como el puerto del Pireo en Grecia o el corredor ferroviario China-Europa, que reduce costos y tiempos del comercio. América Latina, el gigante asiático, ha incrementado su presencia mediante créditos, inversiones en energía, minería y transporte, buscando asegurar materias primas y proyectar su influencia en el hemisferio occidental. Ahora, hablaremos de la estrategia marítima y tecnológica. Marítima. En el mar del sur de China, Pekín desarrolla islas artificiales y bases militares garantizando control de rutas marítimas por donde transita casi el 30% del comercio mundial. Tecnología. Empresas como Huawei lideran la expansión del 5G, la inteligencia artificial y otras tecnologías digitales, reforzando el poder tecnológico chino y su papel en la economía del futuro. Y proyección del poder blando. Más allá del comercio, China utiliza el poder blando, promueve intercambios culturales, becas educativas, institutos Confucio, que son centros culturales y educativos creados por el gobierno de China para promover el idioma chino, el mandarín, y difundir su cultura en otros países. También cooperación internacional. Así busca construir una imagen de socio confiable frente a las potencias occidentales, integrando diplomacia, economía y cultura como pilares de su estrategia global. Buenas tardes, mi nombre es Camilo Villamil y hoy hablaré sobre las estrategias espaciales de Rusia, enfocándonos en el tema del poder energético y militar como herramientas de geopolítica. Este análisis se basa en la teoría política del realismo, donde el poder y la seguridad nacional son centrales en un mundo multipolar. Rusia utiliza recursos energéticos y militares para influir en la geopolítica global, resistiendo a la hegemonía occidental. Vamos a desglosar uno de los puntos claves. El primero, el control energético, especialmente gas y petróleo, hacia Europa, donde Rusia ha sido un proveedor dominante y cubriendo hasta el 45% de las necesidades europeas en el 2021, pero redujo los envíos drásticamente tras el conflicto con Ucrania, bajando a menos del 15% en 2023. Esto no solo genera ingresos que financian el 40% de su presupuesto militar, sino que actúan como un arma geopolítica, presionando a la Unión Europea mediante cortes y acuerdos bilaterales que dividen el bloque. Además, pivotea hacia Asia, vendiendo LNG a China, diversificando su influencia y evitando que se haga intervenciones militares en Crimea, Siria y Cáucaso. En Crimea, la anexión del
del 2014 aseguró el control del Mar Negro y recursos estratégicos, respondiendo a la expansión de la OTAN. En Siria, desde el 2015, Rusia apoyó a Assad como poder aéreo, ganando bases en el Medio Oriente y contrarrestando intervenciones occidentales. En el Cáucaso, acciones de Georgia en 2008 y Nagorno-Karabaj en 2020 mantienen su esfera de influencia en exrepúblicas soviéticas. Estas usan guerras híbridas, usando fuerzas irregulares y ciberataques para minimizar costos, defendiendo lo que llaman su cerca de extranjero. Y tercero, la presencia militar en el Ártico, donde Rusia ha reabierto bases soviéticas desde el 2005 con rompehielos nucleares y despliegues para explotar recursos como petróleo y minerales valorados en billones. La guerra en Ucrania aceleró esta militarización con más bases que la OTAN, cooperando con China en rutas como la del Mar del Norte, posicionándose ante el cambio climático como ventaja estratégica. Finalmente, la política exterior de Putin busca un poder multipolar, rechazando la dominación occidental, promoviendo alianzas como el BRICS, el SCO y el bloque QUAD con China, Irán y Corea del Norte. Discursos recientes enfatizan un mundo democrático multipolar, expandiendo influencia incluso en América Latina. En resumen, Rusia usa el control de recursos y su poder militar para mantener su posición estratégica frente a Occidente en un mundo multipolar emergente, usando estas herramientas, defendiendo sus intereses y redefiniendo el orden global, alineándose con sus principios realistas de equilibrio y soberanía con ese poder que mantienen ellos. Bueno, y por última parte, la reconfiguración del orden mundial y sus conclusiones. A partir de las estrategias espaciales de las tres potencias que analizamos previamente, las cuales son Estados Unidos, China y Rusia. Y bueno, en síntesis, Estados Unidos mantiene su liderazgo global mediante el dominio militar, tecnológico y el control de rutas marítimas. China, por su parte, ha convertido la economía y la infraestructura en su principal herramienta de poder, a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y Rusia utiliza su capacidad energética y militar para conservar su influencia regional y desafiar la estructura occidental. Vemos que estas tres potencias, con métodos distintos, están redefiniendo el equilibrio internacional, generando un escenario multipolar donde el poder ya no solo pertenece a un estado, sino que se distribuye en varios actores diferentes con su forma de influencia. También tenemos el impacto de las nuevas tecnologías en el ciberespacio y la inteligencia artificial. Actualmente el poder mundial no solo se disputa en territorio físico, sino también en el ciberespacio y la tecnología. La inteligencia artificial, el control de los datos y la innovación digital se han convertido en las nuevas fronteras del poder. Estas transformaciones influyen directamente en la política contemporánea. ¿Por qué? Bueno, porque el poder ya no se ejerce únicamente mediante la fuerza, sino también a través de la cooperación, la información y la interdependencia. Finalmente, podemos concluir que comprender estas estrategias nos permite entender la reconfiguración del orden mundial actual, caracterizado por la rivalidad entre potencias, pero también la interdependencia global. La política contemporánea depende más que nunca de la capacidad de coordinación y adaptación de los estados frente a los nuevos escenarios tecnológicos, energéticos y militares. Muchísimas gracias.